sueño errante, coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes, serás odiado por racistas maleantes y la justicia te maltrata sin piedad. Todos hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes, serás odiado por racistas maleantes y la justicia te maltrata sin piedad. La que en Occidente ya no tiene vergüenza, arrasa nuestra tierra, nos roba la riqueza. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la... Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos al octavo programa de Iscausers. Son la 1:02 y conmigo están como todos los lunes Elena Santamaría y Coral García. Hola chicas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bueno, Currando. Jaleo, vaya semana. ¿No? trabajando mucho. Estamos en plena vorágine. Estamos en la semana clave del curso. Sí. Sí. Bueno, ya los últimos esfuerzos y Sí, ya prácticamente a ponernos con la tesis y a buscar trabajo. Sí, que eso es otro trabajo en sí. Hoy tenemos como invitados, bueno, primero de todo, hoy es un programa un poco especial. Va a ser un programa más corto porque vamos a entrevistar a la poeta Andrea Balbuena, pero por problemas técnicos lo tenemos que dejar para otro día, así que por eso va a ser un poquito más corto. Sin embargo, hoy tenemos otra vez a los chicos de Solfed como invitados, a Valentín Rodríguez y Pablo Fernández, que nos van a hablar sobre pues, derechos laborales y sobre la charla que van a dar este miércoles a las 5 de la tarde, si no me equivoco, en la Central Library, gratuita. Y bueno, algo más así, Valentín, ¿dónde nos pueden encontrar? La charla va a ser eso, este miércoles a las 5, es en la Meeting Room número 2, que están arriba del todo, en el cuarto piso de la Central Library. Es gratuito y es en castellano, que es lo que se nos da. O sea, está enfocada para hispanohablantes, ¿no? Sí, eso es. Sí, es una charla sobre derechos básicos, tanto en el trabajo como también hay un apartado pequeñito que hablamos del tema de vivienda. Y también el último apartado es un poco de contactos, a quién contactar o dónde buscar más información si lo necesitamos. Y está enfocada desde nuestra experiencia aquí en Inglaterra, entonces es un poco para gente que acaba de llegar o que lleva poco tiempo trabajando o que lleva tiempo trabajando pero no sabe realmente cuáles son sus derechos. Muy bien, pues vamos a poner un poquito más de música, una canción que has elegido tú, Valentín, de hecho, que es La oreja de Van Gogh, que es el 28, y ahora pues nos cuentas más y bueno, la charla va a ser en exclusiva incluso, ¿no? O sea, vas a darnos la charla entera. Prácticamente va a ser un monólogo vuestro. Dejaré algunas cosillas para la charla. Para que vaya la gente. Claro. Muy bien, pues vamos a escuchar a La oreja de Van Gogh. Llégate
tarde, el 28 y nerviosa, miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. A lo lejos aparece el recuerdo de un amor. No me ve, camina ausente. Hace mucho que pasó y empecé a recordar y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé, donde guardo los momentos que no olvidé. Revivo aquella noche en que olvidamos lo demás. El cielo se volvió rojo, al sol vimos bostezar. Se ha perdido entre la gente, me he perdido yo también. Ya se ha ido el 28, la memoria de un ayer. Y empecé a recordar y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé, donde guardo los momentos que no olvidé. Sí, quiero saber si tú también recuerdas. Bueno, pues estamos de vuelta. Tenemos otros problemas técnicos. He sido yo. ¿Sabéis lo que os Bueno, cuento? técnicos lo de despistar. Técnicos o bueno, estamos con los exámenes y estoy un poco con la cabeza en otro sitio. He cerrado Has cerrado la he cerrado la ventana sin querer, así que Directamente. quedaba poco de canción, igualmente. Estamos de vuelta con los chicos de Solfez, con Valentín y con Pablo. Hoy, Pablo, ¿vas a hablar más o vas a hacer como la última vez? ¿Te vas a poner ahí en el córner, o sea, en el rincón y...? Yo todo lo que me dejéis hablo. Vale, es bueno, que la pues última ya vez sabéis estaba de que tengo- acompañante. Ah, vale, Sí, sí, sí. La última vez... Pero bueno, igualmente hablaste. Al final Un sí. poquito. Yo creo que hago Siempre... mi tibaza, pero bueno. Fue la de feminismo, ¿no? Es que yo Sí. es nuestro es como una especie de colaborador ya, Claro. es parte del programa. Sí, le dijimos Es que le íbamos el... a dar una sección. Claro, claro. De hecho, bueno, hoy Bueno, tienen de la hecho hora ya para tiene, ellos. ¿no? O sea, No es oficial, pero la oficial, tiene en pero- realidad. Claro. Pues nada, adelante, chicos, todo vuestro. Bueno, pues... ¿Qué nos contáis de...? la Si queréis charla, hablar de ¿no? Solfez primero, para que la gente sepa quiénes sois. Sí, Eh, haced una breve introducción. Vale, pues Solfed es una iniciativa sindical del Reino Unido, no es nada de una organización de españoles, aunque aquí en Liverpool somos bastantes españoles. Y entre las propuestas que estamos, o las campañas que estamos llevando a cabo, estamos llevando una campaña informativa sobre derechos básicos, que aparte de póster y propaganda que estamos dando también en centros de trabajo, pues estamos haciendo estas charlas, un poco para dar a conocer los derechos, también un poco para darnos a conocer y un poco también para informar a gente de qué puede hacer cuando tiene problemas en el trabajo. Y nosotros lo que animamos a la gente es a no limitarse a denunciar su caso de forma aislada o a través de los juzgados o yendo a la mediación de la CAS, sino también a llevarlo un poco a la calle y a hacerlo público, de forma que se empiece a hablar sin estigmas de los problemas en el trabajo, de que la gente, sobre todo en el caso nuestro de inmigrantes, que veamos que no es una cosa que nos está pasando a nosotros de forma aislada porque somos inmigrantes y no manejamos el idioma, sino que es algo bastante generalizado y a lo que se le puede y se le debe de hacer frente. Yo quería preguntarte, ¿hay una desinformación generalizada? ¿Veis que hay mucha desinformación entre los trabajadores españoles, en este caso, que a los que va dirigida la charla, generalmente? Sí, vamos, la desinformación es total. Es total tanto en los españoles como en los ingleses y como en gente de otras nacionalidades. O sea, cosas como que te tienen que pagar vacaciones o, bueno, pues cómo te tienen que distribuir el horario, el tema de las bajas y demás, eso hay muy poca información sobre eso.
Y sucede principalmente en ciertos puestos de trabajo. Sucede muy particularmente en hostelería, que ya estuvimos hablando de hostelería otro día. Y bueno, pues un poco en los trabajos en los que por lo general solemos trabajar la gente española. Es un poco por eso por lo que surgió la idea de hacer propaganda en español, de incluso hacer alguna charla o algún taller sobre derechos laborales, porque bueno, pues es verdad que también por nuestras circunstancias personales llegamos más a la gente española. Sí, antes me lo estabas comentando porque creo que de eso no hemos hablado aquí en el programa anteriormente cuando has venido. Que te preguntaba que prácticamente sois todos españoles en el sindicato y me decías que es un sindicato que estaba en Liverpool, desapareció y vosotros lo habéis vuelto a resurgir gracias a vosotros, a los españoles, digamos. Hombre, eso ha sido un poco más casualidad. Ha dado la casualidad de que nosotros, que ya participábamos en el sindicato, que veníamos allí de Brighton, allá además hicimos bastante trabajo en el sector de hostelería y bueno, en sectores similares. Y bueno, pues como nos movimos un grupillo de nosotros a Liverpool, aquí conocimos otra gente española que también estaba interesada, pues bueno, pues ha dado un poco esa la casualidad. En realidad, normalmente cuando tú empiezas una iniciativa de estas, pues empiezas a crecer por lo que tienes más cerca. Entonces, pues bueno, pues ha sido esa la casualidad. Lo único, no queremos limitarnos tampoco solo a la comunidad española. Nos gustaría que esto pues fuese un poquito más, no sé, transversal, se dice ahora, ¿no? La palabra de moda. Contadnos, Pablo, qué hicisteis el otro día. Lo de repartir los folletos en restaurantes. Sí, bueno, sobre todo hemos empezado con una campaña ahora, ya que ahora el 1 de abril, y eso lo explicará Valentín, el salario mínimo ha subido. Hemos hecho esta octavilla con la fotito del señor Barnes. A ver, trae que la pongo ahí. A ver, que se vea en la enséñalo al cámara. streaming por si alguien lo quiere ver. Por si las veis por la calle también. Y nada, pues informando de eso, informando de otros derechos que solemos tener. Bueno, pues esto ya lo hemos Que lo enseñado enseñamos una vez. también. Venga, venga. lo enseñamos todo. Liverpool está lleno de... Estaba lleno. Hay que, Yo, de hay hecho, que ponerse... Creo que sí que lo he visto por ahí. Hay que ponerse las pilas, Pablo, otra vez, ¿eh? Ya Sí, hay sí, pocos, sí, ya hay no, pocos. La verdad es que nos estamos Que durmiendo estos en los laureles. como se actualizan cada 1 de abril, pues ahora viene la temporada Ahora. fuerte y luego lo dejamos un poco que se quiten Claro. para poner los nuevos. Esto es como trabajar en hostelería, ¿no? Se trabaja por temporadas. No, vamos, es una de las cosas que hemos hecho. Ya lo habíamos hecho anteriormente en Brighton, en otros sitios. Es pues directamente ir a los puestos de trabajo, repartir información y bueno, pues de vez en cuando no te sale el encargado, pues tienes la oportunidad de tener alguna conversación interesante con la gente y te das cuenta de cómo está el percal. Que a Quiero veces- decir, claro, cuando llegáis a un restaurante repartiendo el folleto, ¿cómo miran los encargados, digamos, no los jefes? Supongo que debe ser un poco incómodo para muchos de ellos. Pues la verdad es que sí. Y la verdad es que se lo ves en la cara, pero bueno, yo qué sé. Pero a veces se piensa que, Si no- que venís del gobierno, ¿no? Algo de eso, que sois un... Yo la verdad es que no sé qué se piensa la gente, no sé si se piensa que venimos del gobierno, que venimos yo qué sé, de otra galaxia o de dónde venimos. El caso es que vamos, repartimos información y bueno, pues... Les decís, aquí están los derechos y más os vale cumplirlos. No, le decimos a los trabajadores, estos son vuestros derechos y aquí tenéis un punto de información si queréis, bueno... Claro que sí, no interesa que el trabajador esté informado realmente. No les interesa mucho, ¿no? Digamos. No, la verdad es que no. La verdad es que no y vamos, nosotros con cierta regularidad hacemos asesorías, muchas veces a españoles y bueno, pues que ves ciertas cosas que son casi el patrón común y que ¿Cómo? son ilegales. ¿Cómo qué? Una cosa que pasa a casi todos los trabajadores es que no le pagan vacaciones. Sobre todo, hablamos mucho de la hostelería porque más o menos la inmigración media española pues es gente joven con estudios universitarios que viene una temporada breve, por debajo de 1 año, a trabajar. Y lo más fácil es siempre la hostelería, que es un sector en el que hay mucho movimiento y contratan a gente para unos... Vamos, tú entras en un trabajo y después de 3 o 4 Claro. meses te vas a otro, entonces hay mucho movimiento y es fácil encontrar trabajo. Y en ese sector es muy común que la gente, que los inmigrantes se vayan muchas veces sin cobrar todas las horas que deberían y en casi todos los casos sin cobrar vacaciones. Y otro de los problemas que tenemos, en este caso concreto los españoles, es el Facebook, que en españoles en Liverpool o en españoles en la ciudad que toque, pues empiezan a generar mitos
que tú tienes que trabajar al menos 3 meses para cobrar vacaciones, que si no te pagan los 2 o 3 primeros días está bien porque era el training, y entonces muchas veces se crea ese bulo y la gente se lo cree y deja de reclamar vacaciones o deja de reclamar horas. Y yo creo también aquí hay una cosa que es la energía que tienes que gastar para reclamar una cantidad pequeña de dinero, relativamente pequeña. O sea, yo en el último trabajo donde estuve tuve que estar como 3 meses detrás de los jefes para que me pagasen 100 y pico libras, que mucha gente, y yo lo he hecho alguna vez en trabajos previos, que dicen no me merece la pena estar constantemente mandando emails o tener que llamar por teléfono para 100 libras. Y bueno, y al final las grandes empresas, ¿no? Sobre todo las cadenas de restaurantes, pues 100 libras de uno, 100 libras de otro y 100 libras de otro, pues al final ganan más dinero así que con la comida, yo creo. Sí, a lo mejor lo que has dicho, que son gente por lo general que viene para menos de un año, si a lo mejor te tienes que te vuelves ya a España y estás pues haciendo todo el papeleo que necesitas y todas esas cosas, pues no gastas esa energía, Claro. no pierdes ese tiempo reclamando una cantidad de dinero que bueno, que tampoco te va a sacar de nada, pero que bueno, que al fin y al cabo es tu dinero. Y lo que estamos hablando, que vas tú solo, y tú solo contra una empresa, pues no vas a hacer nada. Por eso es bueno Sí, que nosotros, haya gente como vosotros. por la claro. experiencia que tenemos, y yo también incluso por mi experiencia personal, es lo que tú dices, son cantidades pequeñas. Casi todos los conflictos que hemos tenido de este caso con inmigrantes españoles de reclamación de cantidades eran cantidades de 300 a 700 libras más o menos, y se daba siempre el mismo caso, el caso muy parecido, que el trabajador llevaba mucho tiempo reclamándolo y la empresa lo estaba ignorando el problema. Y en muchos casos el simple hecho de que haya una organización o un grupo de gente como nosotros que lo plantea por escrito, que lo que normalmente hacemos es llevar un escrito a la empresa y reclamarle por escrito la cantidad que le deban al trabajador, muchas veces de un día para otro las empresas pagan. Entonces es lo que dice, muchas veces parece que no merece la pena, pero yo creo que sí que es interesante porque tenemos que empezar a ver los problemas no como algo que nos afecta solo a nosotros, sino que nos afecta al conjunto, a un conjunto de gente. En este caso, pues a los inmigrantes. Si un inmigrante en una empresa reclama las vacaciones y le genera un mal rato a la empresa o al manager porque le ha estado 3 semanas yendo todos los días allí a la empresa y demás, es más probable que al siguiente trabajador no le pongan esos problemas, porque muchas veces a la empresa no le compensa. Yo creo que también hay que empezar un poco a analizar los problemas desde una perspectiva más colectiva. Luego también vosotros estamos hablando cosas teóricas, por así decirlo, venís de Brighton. Contadnos cómo funciona, cómo habéis ganado conflictos en Brighton, porque en Liverpool todavía no habéis tenido ningún conflicto en la hostelería. ¿Habéis tenido algún conflicto? Tuvimos un conflicto, pero no lo llegamos a hacer público. Y fue también una chica española, de Salamanca, como nosotros además. Y fue en el Jurisin, en el hotel este que está en el Albert Dock, que le debían cerca de 1000 libras. Y era un caso como el que hemos estado comentando antes. Una chica se iba a volver para España y pues no quería volverse con esa deuda. Hay que decir que además la situación era común en la empresa, que todas las limpiadoras de habitación estaban en la misma situación y eso, todas españolas, Europa del Este y esa historia. Era una empresa, una subcontrata, no era directamente el hotel. Entonces, la práctica común era que se iba pagando con retrasos. Entonces, todas las trabajadoras, casi todas eran mujeres, acumulaban eso, 1000 o incluso más libras de deuda. Y pasó lo pues que pasa muchas veces. Fuimos desde el sindicato y a los pocos días le ingresaron a la trabajadora el dinero. En los casos en los que la empresa no paga, pues normalmente le damos la carta y le damos un plazo de 1 semana, 2 semanas o lo que hayamos acordado para que paguen. Y en el caso de que la empresa no pague, pues un poco en función de lo que quiera el trabajador y lo que decidamos entre todos, pues empezamos una campaña pública. A veces la campaña pública es simplemente mandarle emails, otras veces poner cosas en las redes sociales y otras veces pues es ponernos a la puerta del restaurante, del hotel o lo que sea, informar a los clientes, informar al resto de trabajadores y animar a la gente pues que vaya a otro sitio, a otro establecimiento. Luego en Brighton, cuando le dicen al dueño de un restaurante o de otro tipo de negocio que vienen los de Solfed, cambia la cosa, ¿no? Empezaba a generarse ya un poco, parece que un poquito de fama. Entonces, sí que había casos de empresarios que se habían puesto en contacto con otros empresarios cuando le habían recibido la carta
porque además una cosa que insistimos mucho nosotros era en poner toda la información en la página web. Entonces, si un empresario ponía en Google Brighton Solfege, porque no sabía lo que era, pues que tuviera referencia de que había, en su caso no era excepcional, y de que él no era un superhéroe ni un superempresario, que era un pringao más que iba a tener que padecer pues una campaña pública contra él por no pagar lo que tenía que pagar. Y en general eran casos que se resolvían más o menos rápidos. Lo que pasa es que, claro, siempre das con algún cabezón orgulloso que no paga. Pero bueno, le puede salir caro al final. Sí, y realmente eso es lo ideal. Lo ideal sería que bueno, pues que tuviéramos gente suficiente, que la cosa creciese, que tal, y que lográsemos mejorar las condiciones de trabajo para todos. Y que lográsemos que, bueno, pues que los empresarios se lo pensasen 2 veces, por lo menos, antes de timarte o antes de hacer cosas que no deberían hacer. En Brighton, pues lo que dice Valentín, más o menos sí que se consiguió tener cierto renombre, se consiguió ser más o menos conocidos en la ciudad y sí que es y vamos, y a nosotros nos ha llegado la información de que en algún puesto de trabajo de la hostelería el simple hecho de mencionar que bueno, que nos iban a meter a nosotros de por medio ha servido para resolver un conflicto sin tener que llegar a nada más. Si lográsemos eso estaría bien, pero bueno, aquí en Liverpool pues estamos en otra... Os comento esto, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando ahora o que nos esté viendo por Facebook o nos escuche en YouTube, pues hacer una especie de llamamiento, ¿no? De que si juntas un grupo de gente decente, pues puedes llegar a mejorar tus condiciones y las de tus compañeros y la de los que vengan detrás. Uh-huh. Así que a ver si si tenéis suerte y después de este programa pues tenéis más acogida. Vamos a poner un poco más de música y luego seguimos con la charla, ¿os parece bien? Sí, perfecto. Vale, pues vamos a escuchar a Bunbury, Lady Blue. Ignition, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ignition, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Dejo de
volver jamás. Estas son las últimas cosas. Bueno, pues seguimos en directo, cuando es la 1:27. Seguimos con Valentín y con Pablo, y ahora hemos estado hablando sobre Solfege, sobre los conflictos y el poder que tienen en Brighton, sobre todo, y ahora pues empezamos con Entramos en la charla ya, con ¿no? la charla, sí, la charla en exclusiva. Exclusiva. Sí. Bueno, la charla es lo que decía antes. En la primera parte hablamos de derechos laborales muy básicos y la hemos estructurado de forma que empezamos un poco con el principio de la relación laboral. Y lo hacemos eso, pues un poco comparando la situación de España con la de aquí. Cuando la gente llega a Inglaterra de España, una cosa que le llama mucho la atención es que no le den contrato. Y la gente se piensa que eso ya supone una irregularidad. Aquí en Inglaterra los contratos verbales son válidos y de hecho en empresas pequeñas son muy comunes. La empresa no tiene por qué darnos ningún contrato, en teoría sí que está obligada a darnos, después de que llevamos más de 2 meses, por escrito nuestras condiciones laborales, pero eso no suele ocurrir, es bastante raro que nos den esos papeles. Y eso no es grave, ni tiene que Lo que pasa es que te preocuparnos. tienen que dar pay slips o Eso es lo que iba a algún decir tipo de ahora. nómina. Lo que la gente tiene que preocuparse mucho de pedir son las nóminas, las pay slips. Porque ahí es donde vamos a ver si estamos pagando impuestos, si nos están aplicando el código fiscal que nos tienen que aplicar, si nos están pagando el salario mínimo, si nos están incluyendo todas las horas y vamos a comprobar si estamos dados de alta en la seguridad social. Entonces lo que es importante es eso, recibir las nóminas, porque aparte de todas las nóminas, que es muy importante que las vayamos guardando, nos van a servir más adelante para demostrar que hemos estado trabajando aquí. Si por ejemplo queremos que nos pasen nuestras cotizaciones de la seguridad social a España, vamos a tener que demostrar todo el tiempo que hemos estado trabajando, y una de las formas con la que podemos hacerlo es a través de las nóminas. Entonces no hay que preocuparse si no te dan un contrato por escrito. Lo que te tienes que empezar a preocupar es si no te dan nómina. Digamos, lo del contrato verbal es simplemente eso, que tú no tienes que tener algo por escrito diciendo tú trabajas aquí con estas condiciones y esto. Simplemente la relación laboral que tú has iniciado, las condiciones en las que estás trabajando, son un contrato de facto, digamos. O sea, sí. Si tú trabajas tantas horas a la semana, tanto salario y tal, eso es un contrato verbal. No puede estar por debajo de los mínimos legales, solo puede mejorarlos, pero si tú siempre trabajas las mismas horas y trabajas por el mismo salario, eso no te lo pueden cambiar, aunque no esté escrito en ningún sitio, porque eso es un derecho que has generado. Luego, una cosa, hablando del tema de pay slips, para demostrar tu vida laboral, yo tuve una vez un problema, bueno, llevo aquí trabajando tiempo, perdí los pay slips y las nóminas y llamé al ¿cómo es? HMRC. Sí, llamé a ese organismo sí, a la Hacienda inglesa, y me mandaron el Statement of Earnings, que es un poco también toda tu vida laboral en un papel. O sea, que si alguien tiene algún problema, que haya perdido, que no tenga un P60 o que haya perdido cualquier documento de este estilo, pues bueno, siempre se puede poner en contacto con él. HMRC. Incluso si sabes el nombre te lo dan, ¿no? Sí, pues les llamas por teléfono y te lo Las envían. primeras letras son Her Majesty. Her Majesty, Sí. Sí. Revenue and Customs. Pues, No sé lo que significa. O sea, que hables con la reina. Qué complicado. ¿Qué fue? Sí, vamos, si se pierde alguna nómina, nos valdría también con el P45, que es el certificado de empresa que nos tiene que dar la empresa cuando hemos dejado de trabajar allí, o con el P60, que es el que nos tienen que dar todos los años, que es un documento en el que se recoge todos los impuestos que hemos pagado. Que luego eso también lo explicamos bien. Eso más Sí, adelante. yo creo que hay un poco para mucha gente puede ser un follón todo esto de los P60, el P... ¿Podéis explicar un poco qué es cada papel? Sí. El P45 es eso. Tú una vez que te vas de una empresa, que dejas de trabajar allí, te tienen que dar por escrito que te has ido. Entonces ese papel es el que se llama P45. En ese papel pues te va a dar tus datos, la dirección, el nombre de la empresa y lo que has pagado de impuestos, del tax, o el pay as you earn, y de seguridad social. De ese papel te tienen que dar 3 copias. Una que te tienes que guardar tú,
y las otras 2 que se las tienes que dar a la nueva empresa en caso de que sigas trabajando aquí en Inglaterra. Si no nos dan este papel, que hay muchas veces que las empresas no lo dan, pues porque es una empresa pequeña y les da pereza hacerlo, podemos tener varios problemas. El primero de ellos es que si empezamos a trabajar en otro sitio, a ojos de Hacienda vamos a tener 2 trabajos y entonces vamos a pagar mucho más impuestos. Y luego va a ser bastante más lioso el procedimiento porque Sí, porque al final lo vas a tener que hacer. Vas a tener que llamar al mismo, al HRM. Y sí, te tienen que cambiar el código, que Sí. es simplemente cuando estás trabajando en más de un sitio, me parece que tienes el código OT, algo así. Cuando trabajas en 2 sitios es BR. BR. Ah, bueno. El 0T es el código que te aplican cuando acabas de llegar a Inglaterra, o en algunos casos en los que el empresario no tiene ningún dato sobre... Que eso también hay que tenerlo en cuenta porque hay gente que a lo mejor nota que están quitándole muchos impuestos, o sea que se tienen que poner en contacto con Hacienda, pero también se lo pueden decir a los managers. Si por lo que sea no se sienten con confianza para llamar por teléfono, los managers deberían hacerlo. Nosotros lo que solemos recomendar a la gente es que vayan a la página web de HMRC y se intenten registrar. Es un procedimiento que a veces es un poco pesado. Puedes estar en media hora o 1 hora, incluso más tiempo para conseguir registrarte, pero luego es muy útil porque vas a poder ver de forma muy actualizada los códigos fiscales que se están aplicando, si estás dado de alta en más de un sitio, y creo que también puedes acceder a documentación como el P60 este que hablábamos. Y cuando tienes que hacer gestiones de este estilo, si necesita un intérprete, ¿se te proporciona? No estoy seguro porque creo que solo lo puedes hacer por teléfono, entonces no sé si tienen ese servicio. De todas maneras, es lo que dice Valentín. Lo más recomendable, si tienes así las habilidades para manejarte en Internet y tal, es que te des de alta porque es mucho más sencillo. Además, puedes hacer gestiones tipo cambiar el task code o también eso, puedes acceder a documentación tipo el P60 y demás, y bueno, pues tienes ahí el resumen de tu vida laboral. Es un pelín lioso el registrarte por primera vez, pero bueno, luego ya una vez que lo has hecho, te metes, tienes acceso a tus datos cuando quieras. O sea, si estos documentos no te los da la empresa, ¿los puedes encontrar ahí? ¿O te los tiene que dar la empresa? El P45 no. El P45, además, el P45 no lo genera la empresa, lo genera Hacienda, se lo envía a la empresa y la empresa te lo envía a ti y no te van a dar copias. Así que es importante que lo guardes bien. Ahora que se ha acabado el año laboral y hay mucha gente que habrá pagado taxas de más, ¿cómo que sucede? ¿Se le lo devuelven sin tener que hacer ningún tipo de reclamación? En principio sí, bueno, ahora el año fiscal termina el 5 de abril y desde el 5 de abril al 31 de mayo la empresa tiene que facilitarte el documento P60, que es en el que se recoge todo lo que has pagado durante este último año fiscal. Si has pagado de más, si tú no haces nada, se supone que Hacienda lo va a ir haciendo, pero es importante que estés al tanto porque puede que se equivoquen. Si has pagado de más, te lo van a devolver. Y esto, si sigues en el mismo trabajo en el que estabas el año anterior, puede que te lo devuelvan a través de la nómina. Pero lo más común es que te manden o un cheque a casa o te hagan un ingreso en el banco. Si tú no estás de acuerdo con el cálculo que haya hecho Hacienda, tú puedes reclamar otra cantidad. Todo esto es mucho más fácil si lo haces a través de la página web suya, porque es mucho más rápido. También es más fácil porque hay veces en las que estás cambiando de dirección mucho, que es algo bastante común aquí en Inglaterra, y las comunicaciones ellos puede que las hagan por escrito, por carta. Entonces, si te llega una carta, que a veces incluso mandan cheques con lo que te tienen que devolver a una dirección a la que tú no estabas, es un proceso muy muy complicado que te manden otro cheque. Entonces, por eso es muy útil estar registrado porque te puedes ir actualizando tu dirección, puedes reclamar que te hagan la devolución, puedes indicar que te la hagan por banco, que es mucho más cómodo, y entonces puedes ahorrarte mucho tiempo. Y luego, si te vuelves a España y tienes que hacer algún trámite, es mucho más fácil hacerlo a través de la página web, porque también si te tienen que mandar documentación o algo así, puedes poner la dirección en España
pero es mucho más fácil hacerlo. a Y través te lo de- envían a España sin problema. O sea, no, Normalmente el papel que te tienen que enviar a España, que es el U1, que es como la vida laboral, es un papel que tú pides para que te traspasen todas las cotizaciones a la seguridad que has hecho aquí en Inglaterra, te las pasen a España y puedes cobrar allí el paro o puedes simplemente pues, tener Te derecho cuente para la luego. jubilación. Eso es, si la tenemos algún día. Ese documento te lo mandan a España. También sí que te mandan también cheques si hace falta, lo que pasa es que, claro, el cheque es mejor que te lo manden directamente por banco, porque cobrar un cheque inglés en España creo que te cobran bastantes comisiones. Yo quería preguntarte, ¿qué hay que hacer si decides volverte a España? ¿Qué documentos hay que pedir y qué se necesita? Tengo que mirarlo aquí porque el documento es un nombre raro. Si lo queréis buscar por internet, el documento es un papel europeo, es un formulario europeo, que es el de traspasar la vida laboral. Es el principio el único trámite que hay que hacer. El documento se llama U1, pero vamos, si escribes incluso en español, escribiéndolo en español, volverme a España, cotización Inglaterra, hay varias páginas web de bristoleños, españoles, no sé dónde, que te lo van a explicar. Para este formulario, que se hace en el Job Center, te van a pedir P60, puede que algunas nóminas y puede que algunos P45. Entonces, un poco toda la documentación que has ido generando a lo largo de tu vida laboral aquí en Inglaterra. Por eso es por lo que recomendamos que la gente guarde principalmente nóminas, P45 y P60. luego, de los procedimientos que estamos hablando, porque estamos sobre todo enfocándonos en españoles, para la gente que sea fuera de Europa, ¿tienen que hacer lo mismo o hay que hacer alguna especie de trámite extra o cómo Para funciona? la transferencia de cotizaciones tiene que ver si hay un acuerdo entre países. En este caso entre Inglaterra no sé si es Reino Unido o Inglaterra, y España sí que hay acuerdo. Con países de fuera de la Unión Europea habría que estudiar cada caso concreto si hay algún acuerdo no sé cómo se llama, no de colaboración, Sí. pero bueno, de que se traspasan las seguridades ¿Y sociales. todo esto cambiará con el Brexit? ¿O no se sabe? ¿Está en el limbo? Pues No no se se sabe, no se sabe. De momento parece que no, porque todo lo que va apuntando es que va a seguir un más o menos parecido el tema de la libre circulación y demás, porque a ellos tampoco les interesa cambiar mucho, porque también hay muchísimos más ingleses o británicos en España que españoles en el Ok. Reino Unido. Hay mucha desinformación en cuanto a qué pasará después del Brexit, o es algo que todavía vosotros no habéis podido adquirir esa información de qué pasará, pero porque no existe todavía esa información o porque no ha llegado a vosotros. Claro, Todavía no- desinformación sería si hubiese información en algún sitio y no Claro. circulase, pero yo creo que No esa hay. información no existe. No, son unas negociaciones que están ahí, cada semana te dicen una historia y eso ahora es, un poco la discusión es mercado común, libertad de movimientos y un poquito en ese equilibrio están. No sé Ese es el tema. Están negociando, entonces no hay nada firme, porque un poco el juego es ese. Nadie está sacando las cartas para tener una posición más fuerte a la hora de negociar. Lo último que han dicho es que el Brexit se empezaría a aplicar en 2019, pero ya han acordado un periodo de transición y creo que es hasta el 31 de diciembre de 2020, seguiría todo igual que hasta ahora. A partir de entonces, los ciudadanos europeos que quisieran seguir en el Reino Unido tendrían los mismos derechos, pero tendrían que pedir una especie de, no de permiso de trabajo, pero bueno, como un certificado de que están tienen derecho para trabajar. Entonces, lo que va a cambiar simplemente es que vamos a tener que pagar, porque lo que hay hasta ahora de momento, lo que ha dicho el gobierno, es que este formulario, esta documentación, este pasaporte, como lo quieran llamar, va a costar lo mismo que los británicos pagan por un pasaporte. En España nosotros pagamos 25 euros, aquí ellos pagan creo que son 70 o 80 libras. Entonces habría que pagar por este pasaporte 70, 80 libras y no sé cuánta duración tendría, posiblemente 5 Son años. 10 horas trabajadas. Sí, no. Es dinero, porque además, si tú vas a venir para un plazo pequeño, pues te lo Sí, van a al final la cuenta del Brexit la vamos a pagar Sí. los mismos. ¿Quién Sí, podría sí. tener ese pasaporte? En principio, si has estado viviendo
en Inglaterra antes de 2019 e incluso ahora que está el periodo de transición antes del final de 2020, o sea, si tú te mueves a Inglaterra antes del 31 de diciembre de 2020 podrías aplicar para este pasaporte. Pero bueno, todo esto son cosas que están todavía en el aire, porque hay acuerdos, pero todavía no se sabe incluso si en el Reino Unido se va a hacer otro referéndum para apoyar la decisión final que tome Theresa May, o si no, si la Unión Europea lo va a aceptar, entonces esto un poco está en el aire. Y por vivir en Reino Unido antes, se entiende, estar registrado como... Ese es el problema, que no se sabe muy bien tampoco Porque cómo la se va a mayoría tener que estamos aquí... Claro, Sí, no tenemos residencia. Claro, una de las cosas que decían era que... claro, tú tienes que demostrar que has estado viviendo aquí. Claro. Y cualquier persona con poco que haya guardado papeles puede mostrarlo. Con los Por estas contratos cosas de- es importante también guardar los P60, Sí, P45 y nóminas. Claro, tú puedes guardar eso, contratos de alquiler, nóminas, P45 y P60. El tema es que puede que eso no lo tengan en cuenta. Puede que lo que tengan en cuenta, que es una de las últimas informaciones que yo he leído, es los impuestos que pagas a través de la nómina. Las tasas que pagas. Entonces puede que haya mucha gente que no pueda demostrar tanto tiempo. Yo, por ejemplo, trabajo tiempo parcial. Entonces hay meses en los que no me llega el salario para pagar impuestos. Entonces yo esos meses no contarían para ellos como que he estado residiendo. A pesar de que tengo Sí, nómina, pero- a pesar de que está pagando council tax, por ejemplo, tengo contrato de alquiler, tengo contrato de gimnasio. Y para los que llevamos estudiando aquí toda la vida, o sea, yo tampoco, en ese sentido, yo por ejemplo no puedo demostrar. Claro, todo Claro, esto yo vivo sería... aquí pero no trabajo. Sería para... Tú tienes que demostrar 5 años de residencia para poder aplicar a la ciudadanía británica. Entonces, puede que todo eso necesitarás otro tipo de trámite, a lo mejor. Pero vamos, es todo información que yo he ido leyendo. Sí. Hay una página web específica del gobierno, no la tengo ahora mismo, pero vamos, en la que van publicando información sobre cómo van las negociaciones. Lo que pasa es lo que dice Pablo, pues un día dicen una Claro. cosa, luego al día siguiente la han cambiado porque Theresa May se levantó con la pierna izquierda ese día y... Sí, pues, como el otro día, no vamos a bombardear Siria, venga, ¿no? Sí, no. Escuchamos un poco de música, ¿os parece bien? Y seguimos. Sí. Pues vamos a escuchar al canto del loco, a Zapatillas. Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apotronado en el sofá de mi casa, vente, se está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio, todos aunque luego ni entres. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar. Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran 4, tenemos zona super mega guay y nunca la verás. Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Ya has aparcado el coche y ahora búscalo del ticket de la hora. Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio. Quiero entrar
pajarito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Bueno, pues Luis se ha ido un momentito, pero nosotros seguimos. Nos vais a hablar ahora de nóminas, ¿no? Sí, explicar un poco cómo funcionan las nóminas para que la gente, como hemos dicho que es muy importante, pues que la gente pueda tener un poco una referencia mínima de cómo interpretarla y ver si todo parece que está bien. No, lo que decíamos antes, las nóminas, es importante que las tengas, porque como en muchos casos no tienes contrato, es una manera de cerciorarte de que estás cotizando. Las nóminas son como en España, bueno, prácticamente iguales. Entonces vamos a ver siempre dos apartados, el apartado que es de ingresos y el apartado que es de deducciones. Normalmente izquierda y derecha. En el apartado de ingresos, pues vamos a recibir un salario normalmente en función de las horas que hemos trabajado. Entonces pues tenemos que comprobar que las horas que nos ponen de ese periodo son las que hemos trabajado realmente, por lo que es muy importante, si trabajamos horas irregulares, apuntarlas siempre, las horas que hemos trabajado. Y otra cosa que vamos a ver en ese apartado es el salario que nos están aplicando. El salario puede que sea uno que ha acordado la empresa, que en el caso de empresas pequeñas y de hostelería es bastante poco común. El salario que vamos a tener normalmente en estas empresas es del salario mínimo. El salario mínimo en Inglaterra se actualiza todos los años, lo acaban de actualizar ahora el 1 de abril, se actualiza todos los años el 1 de abril. Y hay 5 salarios diferentes en función de la edad. Hay uno para mayores de 25 años y luego de 21 a 24, de 18 a 21, para por debajo de 18 y para aprendices. No voy a decir las cantidades porque eso lo más fácil es mirarlo, poniendo minimum wage en Google nos aparece, minimum wage. Para los recién llegados. Y ahí vamos a ver los diferentes valores. El de mayores de 25 este año lo han subido de 7,50, que era hace unas semanas, a 7,83, y sería lo mínimo que tendríamos que cobrar. No nos pueden pagar por debajo de eso. Entonces, con esos dos datos, las horas que hemos trabajado y el salario que nos aplican, vamos a tener nuestros ingresos para ese periodo. Puede ser que nos paguen por semana, cada 2 semanas o cada mes. En el apartado de deducciones, que es lo que nos quitan de la nómina, normalmente tenemos 2 deducciones. Puede que en algún caso concreto tengamos más. Si, por ejemplo, trabajas en la universidad, yo trabajo en la universidad, te apunto al gimnasio, que no voy mucho, pues me quitan todos los meses también del gimnasio. Puede que tengas algún tipo de... Puede también que te quiten de la pensión. Antes de seguir voy a hablar un poquito de la pensión. Hay muchas empresas que tienen un acuerdo con, pues, bien sea con los sindicatos o con los trabajadores, en el que en teoría mejoran las condiciones laborales y entre otras cosas lo que hacen es aplicar un plan de pensiones privados, porque aquí las pensiones son bastante peor, o sea, son bastante malas. Entonces una forma de mejorar las condiciones laborales es pues aplicar un plan de pensiones privado. Nos van a incluir de forma automática en ese plan de pensiones, pero nosotros tenemos la posibilidad de salirnos. Nosotros lo que solemos recomendar a la gente es salirse, porque si vas a estar trabajando muy poco tiempo, no te va a compensar y puede incluso que no generes derecho a recibir ninguna pensión. No suele ser una cantidad muy grande, pero sí que es importante que si nos vamos a salir lo hagamos cuanto antes, porque normalmente los planes de pensiones dan un plazo pequeño, de a lo mejor 3 meses, en el que si nos salimos nos devuelven todo lo que hemos pagado. A partir de esos 3 meses o 6 o los que nos digan en el plan privado, las cantidades que ya hemos pagado se van a perder y no nos la van a devolver. Pero en principio, a no ser que vayamos a estar mucho tiempo o pensemos jubilarnos aquí, pues no nos va a interesar el tener un plan de pensiones privado. Yo te quiero preguntar, porque yo llevo ya más de 5 años aquí en Liverpool trabajando y siempre recibo, ¿no?, los planes privados estos según en qué empresa he estado trabajando de pensiones, pero realmente el día que yo me vuelva a España y el día que yo vaya a cobrar esa pensión, ¿cómo tendría que llevarme algún papel para decir, demostrar que he estado trabajando y que he pagado por este plan de pensiones, o cómo cobraría yo en un futuro todo esto? Claro, eso es algo que hay que mirar con el propio plan de pensiones, porque ahí te vienen los términos y condiciones que tenga cada plan de pensiones, pues te lo dirá.
Yo no lo he mirado, la verdad es que no es una cosa que he mirado nunca, porque yo siempre me he quitado directamente, porque daba por hecho de que si iba a estar 1 año o 2 años en una empresa, iba a generar muy poco dinero, entonces incluso no me iba a compensar que dentro de 40 años llamar aquí a la empresa y oye, que me debéis 20 libras. Entonces es algo que sí que es muy interesante que la gente mira, a lo mejor es interesante, a lo mejor sí que tiene sentido que la gente se quede, si va a estar 2 o 3 años en una empresa y va a generar unos ingresos de 50 libras al mes cuando se jubilen, pues igual es interesante. Entonces también mirarlo porque puede que nos pongan unas condiciones de que hayamos cotizado un tiempo mínimo o una cantidad mínima. Entonces sí que es importante mirarlo, informarse de que estamos pagando algo, a lo mejor no nos aporta nada. Pero vamos, aparte de eso, 2 deducciones fijas que vamos a tener siempre es el PAYE, Pay as you earn, que es los impuestos, los tax que estamos pagando. Los impuestos que pagamos se calculan de una forma bastante sencilla y es que cada año se nos aplica un código fiscal que lo que nos está indicando es qué cantidad de lo que ganamos anualmente va a quedar libre de impuestos. El año pasado el código fiscal era 1150L. Eso significaba que de todo el dinero que ganábamos al año, 11.500 libras eran libres de impuestos. Y lo que pagábamos de impuestos, a un 20%, era sobre todo el dinero que ganáramos por encima. Si, por ejemplo, ganábamos 12.000 libras, le quitábamos 11.500, nos quedaban 500 libras, que era lo que íbamos a pagar de impuestos. A esas 500 libras le aplicaban el 20% y eso era lo que realmente pagábamos. Bueno, este código fiscal el de este año es 1185L, o sea que 11.850 libras van a estar libres de impuestos. Es un código fiscal que nos aplican para cuando ganamos más de 11.850 libras hasta 40.000 libras. Si ganamos más de 40.000 libras se aplicaría otro porcentaje, por encima de 40.000 libras. Claro, no hemos conocido a nadie todavía. Algún día. Sí, no, hay gente que sí, pues si vienes con una carrera, estás estudiando con lo que relacionado con lo que has estudiado y tal, puede que No es sí tan que ganes complicado 40.000 ganar ese dinero, ¿eh? No, claro, la charla, como decíamos, es enfocada un poco a gente trabajando Sí. recién llegada, entonces si alguien acaba de llegar y está ganando 40.000 libras, Sí, porque además si estás ganando No 40.000 necesariamente, libras, ¿no? la charla la tiene que dar él, ¿no? tienes ya los de recursos humanos para encargarse de estos temas, así Sí. que... Eso en cuanto a la parte de tax, de esos impuestos. La parte de seguridad social se calcula de una forma muy parecida. Si ganamos más en este año fiscal, si ganamos más de 702 libras, todo lo que supere al mes, todo lo que supere esas 702 libras nos va a tributar a un 12%. Bueno, no sé si tributar la palabra, pero vamos a pagar la seguridad social un 12%. Entonces, si ganamos 802 libras al mes, hay 100 libras que superan ese umbral, entonces se nos aplicaría el 12%, pagaríamos 12 libras de seguridad social. No es bastante difícil saber cómo se nos aplican o cómo pagamos impuestos, pero sí puede ser un poco complicado porque sí tenemos ingresos diferentes de un mes a otro. Sí, además en contratos de 0 horas muchas veces puedes llegar a ganar una semana 200 y la siguiente semana 50. Claro, entonces... Que eso ¿cómo se mide eso? O sea, si ganas una semana 200, ¿te quitan esa semana o Entra cómo? en el conjunto del mes, ¿no? De las 700 Lo que te va a hacer la empresa, lo que te va a hacer Hacienda es una estimación. Van a pensar más o menos cuánto ganas y van a hacer un cálculo diciendo, bueno, pues según lo que tú estás ganando estas semanas, pensamos que tú no vas a llegar a superar las 11.000 y pico libras de tu tax code. O pensamos que sí, entonces ellos te van a aplicar te van a aplicar este 20% conforme a esa estimación que haces. Y por eso luego en abril es cuando se va a ajustar eso y te van a decir, bueno, pues te tenemos que devolver o no. A mí solo me han devuelto una vez. A mí nunca. A mí nunca, pero vamos, tampoco he ganado mucho dinero, con lo cual creo que está bien, que lo han hecho bien los del gobierno.
Si tienes ingresos muy variables, puede que sí que Sí, te yo acaben comento devolviendo, esto pero- porque sobre todo nos pasa en épocas como Navidad, que estás trabajando jornada completa de verdad además. Doble 2 jornada. semanas, sí, Doble jornada en una, ¿no? sí, 2 semanas y llega enero y trabajas 6 horas a la semana, pues claro, no sabía si te hacían la estimación semanalmente o... Creo que sí, creo que te la van haciendo Y luego te lo devuelven. mes a mes. Entonces hay Ah, veces ok. que si un mes has trabajado mucho, ese mes pagarás muchos impuestos, pero puede que al mes siguiente te devuelvan algo en la nómina porque has pagado de más, entonces el cálculo te ha superado. Sí, van a ir haciendo esa estimación, devoluciones, tal. Pero luego, en teoría, una vez acabado el año fiscal, se tiene que hacer se tiene que calcular todo y se tiene que ver ajusta. si te tienen que devolver algo o no. Puede ser que te hayan pagado más por una estimación que han hecho, o puede ser que haya habido algún problema con tu P45, hayan pensado que tenías 2 trabajos y te hayan aplicado un tax code que no es que no es este que hemos comentado, el L1185. Vale, pues vamos a sin poner un ABR. poquito de música y seguimos con la charla. Vamos a escuchar a Duncan Du en algún lugar. Bueno, pues seguimos con problemas técnicos. Hoy es el día de los problemas técnicos, así que vamos a buscar No, otra... estoy dudando yo es que se oiga el micro también. No, el micro sí que se oye. Pues vamos a escuchar... Vamos a... Pon la de miedo, que la tenías ahí y la has quitado. Sí, lo que pasa que es que... a ver. Es que me apetece escuchar a Duncan Du. Vamos a poner- probar para luego, Vamos a probar otra vez. Vamos a probar otra canción, por ejemplo. A ver. Ahora. Antes de
me atrevo, cuento un paso más. Nada, no soy como tú. Bueno, hemos escuchado a Duncan Du, a Un minuto de ti. Seguimos en directo, son las 2 de la tarde. Valentín, Pablo, seguimos con la charla. Segunda parte, ¿qué viene ahora? Pues si queréis hablamos un poquito de descanso, de vacaciones, y luego ya hablamos del tema de vivienda, muy por encima. Venga. Pues bueno, tenemos derecho a descansar aquí en Inglaterra, tanto como en España. Hay varios tipos de descanso. Está el descanso diario dentro de un mismo turno. Si el turno es más de 6 horas, tenemos derecho a descansar 20 minutos. No solo breaks. Los famosos breaks. De un turno a otro, dentro del descanso diario, sería de 11 horas. Lo que pasa que en este caso hay bastantes excepciones. Por ejemplo, si trabajamos a turno partido o si estamos trabajando a turnos, pues no se nos aplicaría esta norma. Pero sí tenemos derecho al menos a una acumulación de 90 horas semanales de descanso. Y en línea con esto, pues el descanso semanal al menos es de un día, de 24 horas a la semana, o en su defecto de 48 horas cada 2 semanas. Pero vamos, insistimos en que todo esto es el mínimo. Muchas veces por contrato o por la propia práctica de la empresa pues vamos a tener más descanso. Tenemos, en relación con esto también tenemos derecho a ponernos enfermos, tenemos baja laboral, y la baja laboral mínima, que si se quiere buscar más información es con las siglas SSP, Statutory Sick Pay. Nos tiene que pagar la empresa 92, a partir de ahora de abril de este año, 92 libras y 5 peniques cada semana que estemos malos. Para tener derecho... Eso ha subido también, ¿no? Sí, ha subido 3 libras, ha subido este año, ha subido bastante. También ha subido una de las cosas que iba a explicar ahora es que para optar a esta baja laboral tenemos que estar al menos 4 días enfermos y tenemos que tener unos ingresos mínimos de 140 libras a la semana. Esto también ha subido bastante más. El año pasado hace unas semanas, antes de abril, era de 132 libras a la semana. Entonces han subido 8 libras el umbral para que podamos optar a esta baja y 3 libras la cantidad que vamos a recibir. Entonces, por un lado es una buena noticia que hayan subido la baja laboral, pero por el otro lado es mala que hayan subido tanto el umbral, porque puede que haya mucha gente trabajando a tiempo parcial que ya no tenga derecho a recibir esta baja laboral. También hay baja por maternidad, baja por paternidad o adopción, y son en términos parecidos. Tenemos que tener unos ingresos mínimos y lo que nos van a pagar va a depender un poco de... En el caso de la baja por maternidad, aunque no me quiero meter mucho con esto porque es un poco más complicado, son 39 semanas las que podemos recibir las que pueden recibir las mujeres por baja por maternidad, y se divide en 2 periodos. Un primer periodo 6 semanas y otro periodo de 33 semanas. En el primer periodo nos van a pagar el 90% de nuestros ingresos medios, de lo que hayamos tenido de salario medio en las últimas semanas, y en el siguiente periodo nos van a pagar o 140,98 o el 90% de nuestros ingresos. De esas 2 cifras, lo que sea más bajo. Y en el caso de la paternidad, ya sea porque nuestra pareja, si es mujer, ha tenido un hijo, o porque somos los 2 hombres o las 2 mujeres y hemos adoptado, tendríamos derecho a 2 semanas, con las mismas condiciones que en el anterior caso. 140,98 o el 90% de nuestros ingresos, lo que sea mínimo. En cualquier caso, supongo que si alguien va a ser madre o padre, pues supongo que lo consultarán, y les recomiendo que lo consulten, que no se fíen solo de lo que he dicho yo, porque hay algunas condicionantes. Por ejemplo, en el caso de la paternidad hay algunos límites temporales de cuándo se pueden coger. Creo que solo lo puedes coger una vez que ha nacido el niño, y tienes un plazo desde que ha nacido el niño hasta que lo puedes coger. Por adopción has dicho 2 semanas. Sí, tanto si es de paternidad como si es por adopción son 2 semanas. Creo que no aumenta aunque sean más hijos, o que adoptes 2 hijos a la vez, o creo que es lo mismo. O sea, son 2 semanas en total. En el caso de los padres. Me parece ok, poquísimo. ok. Sí.
En el Pero, caso o de sea, la... una madre que adopta Pues no lo sé ahora tiene mismo. 2 semanas también. No lo sé si tendría tendría la que... Ahora me pillas. Porque en No España tiene yo, mucho sentido, yo en creo que mi en opinión. España cuando adoptas un niño tienes una baja de maternidad normal. Sí, ¿cuántos son? 3 meses. 4 meses. Sí, Yo creo que 16 depende un semanas poco. son. 16, sí. Pues no, se lo voy a mirar antes. Será una exclusiva para la del miércoles. Así que ya sabéis, el miércoles a las 5 de la tarde la Central Library. Adopción. Ahí o sea, hablará Valentín de temas de adopción y baja. Estaré preparado en este caso para el tema de adopción. Y lo que nos queda hablar de descansos es el tema de vacaciones. Lo que hablábamos al principio, tenemos derecho a vacaciones desde el primer día que trabajamos. Es decir, es bastante común que, porque hemos estado trabajando poco tiempo en una empresa, que nos vayamos sin haber disfrutado ningún día de vacaciones y en ese caso nos la tienen que pagar. La forma más fácil de saber cuánto nos tienen que pagar es a través de una aplicación que tiene el gobierno en su página web, que podemos encontrar poniendo en Google Calculate Holiday. Calculate Holiday. Y lo que necesitamos simplemente es el número de horas totales que hemos trabajado, las metemos en la aplicación y nos van a salir las horas de vacaciones que nos corresponden. Es importante saber que en Inglaterra el año de vacaciones a veces no se corresponde con el año natural. Hay algunas empresas que sí que utilizan el año natural, entonces tú todas las vacaciones que generas las tienes que disfrutar en ese año natural. Hay otras empresas que lo hacen de abril a abril, que es el año fiscal, y hay en otros casos que es un caso individualizado del trabajador y se empieza a calcular desde el momento en que empieza a trabajar. Entonces, desde que empiezas a trabajar hasta un año después, ese es tu año de vacaciones. En principio, tú solo puedes disfrutar tus vacaciones durante ese año. Si tú no hubieras querido coger vacaciones durante ese año, No se acumulan. no se acumulan, no se traspasan, a no ser que haya un acuerdo. Y eso es una cosa que muchas veces las empresas utilizan en tu contra. No te informan de cuándo se termina tu año de vacaciones o se van negando a darte vacaciones, que es algo que pueden hacer. En momentos puntuales te pueden decir, mira, no puedes coger vacaciones porque ya hay gente en vacaciones o porque es un periodo con mucho ajetreo. Y entonces muchas veces se van acumulando las excusas y llega abril o llega diciembre y te dicen, no, ya no, se han evaporado tus vacaciones. Eso no funciona así. El caso que comentábamos de que tus vacaciones se pierden es si la empresa te ha estado informando, te ha dicho, oye, cógete vacaciones, y tú has dicho, bueno, ya las cogeré, y al final dices, pues mira, se me ha pasado el año. Entonces en ese caso sí que podrías perderlas. Si la empresa no ha hecho nada porque tú las cojas, ni siquiera te ha informado, podrías optar a ellas. Aunque las pierdas, las puedes cobrar, ¿no? Esas horas. O necesitas cogerlas para poder cobrarlas. Es complicado porque en principio hay empresas que se niegan podrían obligarte a que tú cojas vacaciones, no a pagarte más. Es decir, el trabajador lo que podría decir es, mira, yo no quiero coger vacaciones, quiero trabajar los 12 meses y aparte, como voy a acumular un mes de vacaciones, pues tengo más ingresos. Entonces hay empresas que te dicen, no, tú tienes que cogerlas. Todo esto es relativo. Es decir, lo que yo intentaba comentar es que la empresa tiene que mostrar el goodwill, que dicen, como buenas intenciones. Entonces, si la empresa te ha estado informando, bien sea por escrito o te lo ha dicho de manera verbal, coge tus vacaciones, que si no se te van a perder, y tú no las has cogido, las perderías. ¿Cómo puedes probar que se ha dicho de forma verbal? Nosotros lo que aconsejamos siempre es que lo hagan por escrito. Que si tú vas a pedir vacaciones, que lo mandes por un WhatsApp o un email a tu manager, a tu supervisor. Y que lo guardes. Y que quede constancia. También porque si hay muchas veces que la empresa se está negando sistemáticamente a darte vacaciones, pues que tengas pruebas de que tú las has estado pidiendo y puedas luego reclamarlas. Entonces nosotros sí que hemos conseguido muchas veces que gente que la han despedido ahora en mayo, en junio, que le pagaran las vacaciones de antes de abril, porque precisamente se había dado este caso, que no le habían informado de que se iban a perder sus vacaciones, o le habían informado una vez que ya había pasado y ya han desaparecido. Y una cosa, tema de breaks, ¿cada cuánto tiempo se tiene que es por ley, se tiene que coger el break por ley? Tú, si trabajas más de 6 horas al día, tienes derecho a 20 minutos de break. ¿Y te tienen que pagar? No. No es obligatorio no eso. es obligatorio. O sea, tú tienes... y, por ejemplo, a mí me ha pasado esto. He trabajado 8 horas seguidas y me han quitado aún así el dinero del break. ¿Se puede reclamar o
Sí, ¿O es dinero perdido? No, todo se puede reclamar. Lo que pasa que... No es rentable, ¿no? No, siempre es rentable. Mi madre siempre decía, el no ya lo tienes. Entonces, tú no te van a quitar dinero. Todo lo que estás reclamando es dinero que no te han pagado. Es decir, el tema es que es complicado, porque tú tienes que demostrar que realmente no estabas tomándote breaks en esos casos. Pero bueno, lo bueno que tenemos nosotros en el sindicato es que nosotros al no recurrir simplemente a través de la vía judicial, pues a nosotros los trabajadores no nos tienen que demostrar nada. Hombre, hay casos en los que no vamos a confiar plenamente en el trabajador, hay casos en los que se ve que el trabajador ha hecho cosas mal. Pero nosotros no queremos caer en ese juego en el que le tenemos que exigir al trabajador que demuestre con tickets si era camarero el que ha estado sirviendo mesas durante las 8 horas seguidas. Es muy complicado eso. Porque es imposible, tú no vas a guardar tickets o pruebas durante todos los días que vas a trabajar. Entonces, en ese caso, nosotros muchas veces hemos reclamado... Lo que hacen bueno, yo hablo de mi experiencia en restaurantes, es que te dicen, te quitamos 20 minutos cada 6 horas, pero no te dicen a las 6 horas vete al break. ¿Sabes? Que es que a mí eso me parece curioso, que te informan de que te quitan el dinero, pero no te informan de que, 6 horas, vete al break. Claro, otra de las cosas que pasa es que hay veces que hay empresas que te dan el break y durante el break te vienen y te dicen, oye, vente un momento que hay un cliente aquí que... Yo he trabajado en un hotel, pues hacer un check-in, un cliente, tienes que venir. Los 20 minutos estos son ininterrumpidos y de hecho tú no tienes por qué estar en la empresa, tú puedes irte a tomarte un café al bar de al lado, puedes irte a dar un paseo, puedes ir a donde te dé la gana, porque son 20 minutos tuyos y en esos 20 minutos no te pueden parar. Entonces hay muchas veces que la empresa dice, bueno, has estado aquí 20 minutos sin hacer nada, ya tienes el descanso. Y dice, no, si tú no me has dicho que era mi descanso, yo esto no era... ¿Y en trabajos más cualificados es lo mismo, cada 6 horas 20 minutos o cambia? Sí, a lo mejor hay algún caso en el que, no sé si a lo mejor trabajando con ordenadores o... Creo que en el caso de trabajando con ordenadores hay más descansos por el tema de la vista y a lo mejor, pues no sé, si eres un cirujano especialista, pues no sé cómo es el caso, a lo mejor tienes que hacer un descanso cada... Yo estuve, pero bueno, era en España. Cada vez que te cogías el break, vendías seguros, estábamos con ordenadores, tenías que como iniciar sesión y cerrar sesión, o sea, tenías que fichar en el ordenador cada vez que te levantabas, incluso cada vez que ibas al baño tenías que poner pausa baño, pausa comida, pausa no sé qué. Y al final te hacía el recuento de cuántos minutos habías estado fuera, si te habías pasado, si habías hecho de menos. ¿Y te ponían luego una lista a ver quién había gastado más tiempo para O fomentar sea, la competición? No, ellos sí que lo veían, pero no. Pero no nos ponían ahí en una pizarra, mira quién se escaquea más. No, ahí nos ponían quién vendía más. Mira quién va al baño más. Sí, pero eso se hace en prácticamente casi todas las empresas, ¿no? Yo trabajaba en una fábrica aquí también y debíamos de pasar una tarjeta cada vez que íbamos al baño, se registraba todo, cuando salías en el break y entrabas, todo quedaba registrado con una tarjeta que estaba bajo tu nombre para asegurarse que no te pasabas y si te pasabas quitarte. Vamos, dinero, realmente ¿no? hay de todo. Tienes desde empresas en las que está controlado, yo estaba en una que el control era con huella dactilar y todo, o sea, a ese nivel. Tienes sitios donde te controlan hasta ese punto y tienes sitios donde no hay control absoluto, donde nadie te dice nada, donde te echas ahí y tú te vas cuando te da la gana o no o tal. Pero bueno, lo que estamos comentando no tiene por qué ser la realidad exacta de los curros y tal, lo que estamos comentando es el mínimo legal. O sea, las empresas solamente pueden mejorar estas condiciones, en ningún caso empeorarlas. Y vamos, un poco lo que nosotros siempre decimos es que nosotros no estamos de acuerdo con esta ley laboral, que es una ley laboral que es injusta, que es mala para los trabajadores. ¿Cuánto crees que debería ser el mínimo, tenemos Pablo? que tenemos que luchar por ello. ¿Tú qué sabes de estas cosas? Eres un tío inteligente, ¿cuánto crees que debería ser el mínimo? Vamos, yo creo lo primero, los breaks tendrían que ser pagados y eso es lo que sucede en muchas empresas. Y luego, pues bueno, pues eso también no te puedo decir cuánto, eso depende de cada sitio, depende de lo que trabajes. Como decía Valentín, no es lo mismo si estás trabajando delante de un ordenador que necesitas descansar la vista o lo que sea, que si estás trabajando en una cosa que yo que sé, que quizás un break, te estás en medio de algo y no puedes hacerlo y lo tienes que hacer cada más tiempo, más espaciado. Pero bueno, yo creo que debería ser pagado y que debería ajustarse a cada trabajo y siempre haberlo, vamos. ¿Alguna cosa más sobre vacaciones? A mí me pasa que cuando me preguntan por el mínimo aquí, gente de España se sorprende porque me dice, uy, yo creía que estaba un poco más alto. Pues, Es que no hay tanta diferencia, Tampoco hay mucha diferencia, sí, ¿no? sí, se sorprende de
de la diferencia en cuanto del mínimo entre España e Inglaterra, que se ve Inglaterra como que está económicamente, lo es, mucho más fuerte, Sí. pero que luego al fin y al cabo... Yo creo la diferencia es casi el doble, ¿no? Si No. no, Casi el doble, sí. El salario mínimo ahora en Sí. España son... 750, cosas así. No, creo que no está... No, yo me refiero a la hora. A la o hora. sea, La hora Ah, son la hora. 6 y algo. 6 y pico en España. Sí. La hora, el mínimo, no, el mínimo es más bajo. Lo que Creo pasa que que llegará que a 5 como mucho, 4. La forma de trabajar en España, tú generalmente firmas contratos sin límite Sí, de horas. sí. Trabajas en un bar, sí, contrato de 40 horas, echas 60 y te cobran y te pagan. Pero hay otra diferencia 40. también en España y es que esto es, vamos, lo que digo, estamos explicando lo que es el mínimo. Eso en España es el Estatuto de los Trabajadores. Pero en España es bastante común que tu empresa esté obligada a mejorar tus condiciones porque se tienen que acoger al convenio que corresponde a tu sector, a tu empresa o a tu provincia o lo que sea. Y eso es una cosa que aquí, bueno, pues no sé si en algún sector lo tendrán, pero... Hay acuerdos de empresa, pero no Sí, acuerdos de empresa. convenios como tal de sector no hay, que es una de las cosas que en España mejoran un poco más las condiciones. Entonces hay muchos sectores que aunque el salario mínimo sea tan bajo, hay muchos sectores en los que está un poco por Vamos, el ejemplo hostelería. En hostelería, yo creo que en España en ningún sitio se trabaja ciñéndote a las mínimas condiciones del Estatuto de los Trabajadores. Prácticamente en todas las provincias hay un convenio de hostelería que mejora un poco esas condiciones. Sí, pero vamos, luego pasa como aquí. En España puede haber el acuerdo que sea, que luego, Sí, como claro. decía Sí, Luis, sí. tú tienes un contrato de 40 horas, pero trabajas Si tienes 60. contrato. Efectivamente, si tienes Ujú. contrato. Así que vamos a hacer una pausa y seguimos. ¿Qué nos queda, Valentín? Pues sí, comento un poco el despido. Venga, y vale, ya sí, está. venga. Lo único que comentamos del despido es el preaviso que hay es de una semana. Si tú te vas a ir o la empresa te va a despedir, es de una semana si has trabajado entre un mes y 2 años. Y a partir de entonces 2 semanas. Si nosotros nos vamos sin cumplir este preaviso, no nos pueden quitar nada. La empresa no tiene derecho a quitarnos ningún salario. En España sí. Pero si la empresa nos despide de un día para otro, sin un motivo, simplemente un despido, lo que sería improcedente en España, vamos, un despido porque le da la gana. Sin cumplir este preaviso, nos tiene que pagar el preaviso, la semana del notice. Entonces, o la semana, o las 2 semanas, o el periodo que llevamos. La duración de este notice, que ha dicho Valentín, una semana o 2 semanas, puede variar según tu contrato, si tienes un contrato por escrito, pero en principio es lo que... Y lo que ha luego dicho en Valentín. contratos de 0 horas al final te pueden echar y... Contratos de 0 horas lo que suelen hacer es que te quitan... O sea, no horas. te pueden despedir, pero no tienen por qué darte horas, con lo Claro, cual estamos sí, hablando sí. de que te dicen no vuelvas y no Te tienen invitan que a probar salir, ¿no? nada. No, es bastante común. Como muchas veces te llaman de un día para otro, o incluso el mismo día. Pues si tú te quejas de, oye, no me has pagado vacaciones, o no, mira, estoy haciendo mi break, no me puedes interrumpir, pues que no te puedan llamar. Olvídate, ya, para hacer- sí, eso significa vete buscando otro Sí, trabajo. sí. Cuando haces una de esas es en plan, bueno, Con el contrato de 0 horas tienes algunos derechos de menos. En teoría, se te define como un worker, sí. pero no como un employee. Que un employee ya tienes algún derecho más, tipo de notice y cosas así. Sin embargo, sí tienes derecho a vacaciones, por ejemplo. Como worker. Sí, claro, sí, claro. sí. Vacaciones además en las mismas condiciones. Y sin un mínimo de tiempo trabajado, no se requiere trabajar un mínimo. Nada. Desde la Que eso es lo primera que hemos hora. hablado antes Sí, sobre sí. los mitos y Sí, desde el cosas. primer día tú tienes derecho a vacaciones. Y generalmente en este tipo de contratos, yo siempre hablo bajo mi experiencia, tienes que andar detrás de los dueños, de los managers o de Sí, quien sea, en sí, plan, sí. oye, que mira, que me tienes que pagar las vacaciones. Sí, es la misma situación que tienes cuando estás trabajando por medio de una agencia. Que es exactamente Sí, lo sí, mismo. No estás igual además- que si además- fueras un empleado, pero bueno, que por tampoco ley- es que no tengas derechos. Es claro. importante que miras Por ley, un trabajador de una agencia tiene tiene los mismos derechos que un trabajador. O sea que sí. Sí, de hecho Vamos, las que son agencias ninguno. también se manejan los contratos 0 horas, ¿no? En muchas de ellas. La agencia es como un contrato 0 horas, pero externalizado, con una empresa de servicios allí por medio. Lo que en España es una ETT, lo que pasa es que aquí operando con muchísima más libertad para ellos. ¿Alguna cosa más sobre despido, Valentín? Nada, si eso ya nos queda nada más de vivienda. O sea, nos Sí, queda, nos hacemos dejáis, una sí. pausa, vamos con la vivienda y luego que nos cuente Pablo un poco sobre la Feria del Libro Anarquista, ¿no? Sí, sí. El otro día estuvimos hablando, lo que pasa que, bueno, comenté yo que estuve, pero hoy nos puede dar un poco más detalles, si te parece bien, a ver, y nos cuentas qué tal fue, Vale, luego ¿vale? os cuento qué tal Así fue. para... Bueno, pues vamos a escuchar ahora a M-Clan, Miedo, y esta la querías escuchar tú, Elena, que sí, pues nada.
No es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón, y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Ya sé que es el final, no habrá segunda parte, y no sé cómo hacer para borrarte. Es el final. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Estaba el micrófono abierto, Pablo, ¿eh? Ten cuidado. No, bueno, seguimos en Iscauses. Hemos terminado ya la parte de legislación laboral, de derechos laborales. Ahora Valentín y Pablo nos van a contar más sobre tema de alquiler y, sí, y pero vamos, viviendas. Son 4 cocinas que queremos comentar bastante leves. De los problemas un poco que hemos visto que pueden ser más comunes.
cuando estamos alquilando una casa. Son de las agency fees, las famosas comisiones que nos cobran las inmobiliarias, las responsabilidades que tienen los caseros en cuanto a reparaciones y visitas, las subidas de alquiler y los problemas que podemos tener con el depósito, con las fianzas. Entonces, con las agency fees, las comisiones que nos cobra una inmobiliaria por servicios, muchas veces por realizar un contrato, por darnos referencias para otras inmobiliarias. Estamos hablando de Inglaterra y Gales. En Escocia ya llevan prohibidas bastantes años, y en Inglaterra y Gales salió hace un año el gobierno diciendo que las iban a prohibir. Eso de momento, bueno, están desarrollando legislación y demás, pero parece que va a ser un proceso bastante largo. Entonces, de momento, en Inglaterra y en Gales es perfectamente legal que una inmobiliaria nos cobre comisiones por diferentes servicios. Pues es lo que decía, pues normalmente cobran comisión por hacer contrato. Una vez que entramos en la casa nos cobran una comisión por el contrato, dependiendo de la gente que sean, pero ahora mismo no hay veces que también cobran una comisión por poner nuestro dinero en un deposit scheme. Nos suelen cobrar también comisiones si pedimos que nos den referencias. Y en general no hay ninguna legislación que la limite, entonces una inmobiliaria nos puede cobrar lo que quiera. Aquí en Liverpool no es tan grave el problema, pero en el sur, sobre todo en Londres, pues es exagerado. Hay veces que gente que se va a mover a una casa tiene que pagar igual 2.000 libras solo en comisiones. Hay algunos condicionantes, por ejemplo, la inmobiliaria está obligada a poner claramente en su página web y en sus oficinas cuáles son todas las comisiones que cobra y la cantidad, y cuáles son, las tiene que explicar qué es lo que cubre esa comisión y qué es lo que hacen. Entonces eso nos da un pequeño margen. Cuando vamos a firmar el contrato hay un pequeño momento en el que podemos tener una posición más fuerte para negarnos o para pedir que nos quiten algunas comisiones de ese contrato. Cuando vamos a firmar el contrato, justo en ese momento que ya tenemos apalabrado con el casero, las comisiones de la inmobiliaria es una cosa que se va a quedar, un dinero que se va a quedar la inmobiliaria. Entonces estamos en una posición más fuerte, porque el casero ya sabe que nos vamos a mudar, el casero quiere que haya gente cuanto antes y cuanto más tiempo mejor, y entonces podemos poner a la inmobiliaria en una posición en la que va a tener que o bien echarnos para atrás nuestro contrato, que es algo muy complicado porque ya lo está palabrado con el casero, o bien retirar algunas de sus comisiones. Hay comisiones, por ejemplo, del inventario. El inventario, que cuando nosotros entramos en una casa hay un detalle de cómo está la casa, de pues si hay una puerta rota o si hay un mueble o una bombilla. Entonces ese inventario que lo hace la inmobiliaria, hay veces que lo vamos a tener que pagar nosotros una vez que nos salgamos. Entonces puede que le digamos, mira, este no nos parece justo, nos parece muy alto o no lo vamos a aceptar. Entonces en esa situación podemos negociarlas. Es importante que tengamos en cuenta que las tiene que tener publicadas, porque si no están publicadas y no están publicitadas esas comisiones, podemos negarnos a pagarlas. Y también tenemos en cuenta que no nos pueden cobrar comisiones por inspecciones rutinarias. Por ejemplo, tienen que revisar el gas todos los años, al menos una vez al año. Por eso no nos pueden cobrar, porque es una obligación que ellos tienen. Y tampoco nos pueden cobrar por algo que ya están cobrando al casero. Lo que pasa es que eso es bastante relativo, porque al final la agencia está simplemente buscándonos, está haciéndole un servicio al casero y nosotros lo estamos pagando, y el casero también. En cuanto a responsabilidades del casero, pues gran parte de las reparaciones que se tienen que hacer en una vivienda son responsabilidad del casero. Evidentemente, si nosotros causamos un destrozo, eso no es responsabilidad del casero, nos teníamos que hacer nosotros cargo de ello. Pero el tema de reparaciones del exterior, del tejado, de las chimeneas, de las paredes, revisar sobre todo el tema de calderas, de los radiadores, de todo lo que es el tema del agua, eso es responsabilidad del casero. Y eso es un tema que nosotros, por lo que hemos conocido, es bastante común que se desentienda. Que haya problemas bastante graves de humedades, que haya problemas con calderas que no están funcionando. Y eso a veces es una situación muy complicada porque no tenemos mucho margen de actuación. El ayuntamiento, casi todos los ayuntamientos tienen un servicio de salud y sanidad, como de salud, en el que podemos escribir diciendo que tenemos un problema serio de humedades, pero no hacen mucho. A lo mejor como mucho le mandan una carta al casero instándole a que lo arregle.
En estos casos hay algunas situaciones en las que, pero es un poco más delicado, podemos negarnos a pagar la renta o incluso encargarnos nosotros de la reparación y dejar de pagar la cantidad correspondiente al alquiler. Es delicado porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Si tenemos una pared llena de humedades, nosotros no podemos llamar a un albañil y que arregle toda la pared, porque nosotros normalmente por contrato no podemos hacer obras en el edificio. Pero si tenemos por ejemplo, un frigorífico, una cama que está mal o algo así, pues eso igual sí que podemos hacerle frente. Podemos comprar una cama nueva, podemos comprar un frigorífico nuevo y descontarlo del alquiler. Pero es un tema bastante delicado, entonces si alguien está en esa situación, que tiene una casa en mal estado y quiere hacerle frente, pues que nos contacte, porque habría que estudiar cada caso en concreto, habría que ver un poco cuáles son las condiciones y también que cambia mucho si es un casero privado, que es una persona que está alquilando una casa, así es una inmobiliaria. Normalmente con una inmobiliaria tenemos más posibilidades, ya que al ser algo más público, pues tenemos más posibilidades de ejercer presión sobre ellos. Y otra cosa muy importante es que el casero no puede entrar cuando quiera en la casa. Esto pasa sobre todo con caseros privados, que como la casa es suya, se piensan que pueden entrar cuando ellos quieran. Si nosotros tenemos un contrato de alquiler y estamos pagando alquiler, durante ese alquiler la casa es nuestra. Y el casero no puede entrar cuando quiera, no puede entrar sin nuestro permiso. Y como mínimo nos tiene que dar 24 horas de antelación de aviso. Eso en muchos contratos se mejora, pero vamos, es importante que se revise el contrato de alquiler porque ahí suele venir cuál es el periodo en el que nos tienen que avisar. En casos de emergencia, de que si estamos fuera y la casa está inundándose o si hay un incendio, pues evidentemente eso no se aplicaría y el casero podría entrar en cualquier momento, pero solo en casos de emergencia. Ya solo quedan dos cositas. El incremento del alquiler. Si tenemos aquí lo más normal cuando nos mudamos a una casa es que firmemos un contrato de 6 o de 12 meses. Durante ese contrato, en principio no nos podrían subir la renta, a no ser que tengamos alguna cláusula que nos diga de cuándo y cómo se va a subir la renta. Estas cláusulas son poco comunes porque como los contratos son de poca duración, pues no se suelen incluir. En el caso de que se nos termine el contrato, eso no significa que nos tengamos que ir de la casa. El contrato se entiende que se va prorrogando automáticamente hasta que una de las dos partes lo denuncia, hasta que una de las dos partes diga no, yo ya no quiero seguir con el contrato, os tenéis que ir o nos vamos a ir. En el caso de que sea el casero que quiere terminar el contrato, nos tiene que dar 2 meses de aviso. Y en el caso de que seamos nosotros los que nos queremos ir de la casa... Son 2 meses, no es uno. Es uno si es el inquilino el que avisa. Yo pensaba que era por ambas partes. No, normalmente Okay. hay veces que por contrato puede ser diferente, pero normalmente es 2 meses si es el casero y 1 mes si son los inquilinos. Pero que la gente mire los contratos, porque hay veces que la gente el casero le dice te tienes que ir dentro de 3 días y no puede ser. Si está puesto en el contrato a lo mejor y no lo has leído. Normalmente en el contrato lo mínimo que te va a decir es eso, 2 meses o 1 mes. Puede ser diferente si es un contrato que en vez de ir por meses va por semanas, que tú vas pagando semanalmente al casero. Pero que tenga en cuenta la gente eso, que aunque se termine el contrato, sigue teniendo validez hasta que una de las dos partes lo denuncie. Eso es importante en el caso de inmobiliarias, porque hay veces que las inmobiliarias presionan a la gente para que renueven contrato, porque reciben más comisiones, reciben a lo mejor 100 o 200 libras o más por renovar un contrato. Y no tenemos por qué hacerlo, porque en realidad no lo necesitamos. Lo podemos necesitar si queremos tener fijo la casa durante 6 o 12 meses, pero en principio no tendríamos por qué necesitar el contrato para seguir viviendo en esa casa. Si el casero nos quiere subir la renta, nosotros siempre recomendamos a la gente que se niegue, pues tienen derecho la gente a negarse a que le suban la renta. Si aceptamos que el casero nos suba la renta, no hace falta que sea por escrito, simplemente con que él nos diga tienes que pagar 50 libras más el siguiente mes y las paguemos, ya se entiende que lo hemos aceptado. Y nos podría subir las veces que quisiera la renta, podría que la subiera todos los meses, si quisiera, y nosotros lo aceptábamos. Si nos negamos, el casero puede forzarnos a subir a subir el alquiler. Eso hay un artículo, el artículo 13 de la legislación de alquiler, la sección 13 de la Housing Act,
nos lo puede notificar por escrito, tiene que seguir el procedimiento que marca la ley y entonces estaríamos obligados a pagar la subida que nos la ha hecho. Estaríamos obligados no del todo, porque podemos hacer frente a esa subida si entendemos que nos gusta. Es decir, él puede subir el alquiler, por ejemplo, si el valor del mercado de la zona ha subido. O puede subir al alquiler si ha hecho mejoras en la casa. Si la ha pintado y ha puesto unas luces nuevas de neón y no sé qué, pues la puede subir. Pero claro, no por eso puede subir lo que quiera, tiene que ser una subida justa, equilibrada y demás. En el caso de que aplicara este artículo, esta legislación, solo la puede subir una vez al año. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Por eso es importante que nos neguemos siempre a que nos suban el alquiler, porque si lo hacen de forma obligatoria no nos lo van a subir en un año. Y ya está, porque eso es todo lo que iba a decir, porque luego está el tema que decía, la cláusula que venga en el contrato. Entonces, que la gente le eche un vistazo al contrato de alquiler, que miren la cláusula, y aunque tenga una cláusula de subida de alquiler, también se la puede hacer frente con lo mismo que decíamos antes. Si no han hecho ninguna mejora y el valor del mercado sigue igual, se le puede hacer frente. Yo, en mi caso personal, aquí en Liverpool con Benmore, que es una agencia bastante grande. Sí, yo la conozco. Pues me querían querían aplicar esa cláusula que venía y yo le dije que no, en ningún momento pagamos y después de varios meses se echaron para atrás. Yo recuerdo con Ben Moore, iba a alquilar una casa, teníamos ya la casa apalabrada y éramos 3 chicos, fuimos a firmar el contrato y nos empezaron a pedir papeles y bueno, documentos y nos dijeron que tenemos que pagar 90 libras por persona. Y yo dije, bueno, pero si pagamos las 90 libras significa que la casa nos la dais. O sea, nos la quedamos. Y dice, no, las 90 libras es solo la aplicación. Y cogimos, nos levantamos y dijimos, venga, adiós. Sí, yo tuve problemas. Yo era con Benmore, es cuando me iba a mover del sur de Inglaterra aquí al norte. Y vinimos 2 o 3 semanas antes y teníamos ya palabrado una casa y les explicamos la situación, que nos íbamos a mover y que necesitábamos la casa para... Y no tuvimos bastantes problemas porque estuvimos 5 días... No nos confirmaron en ningún momento la casa, pasaron las 3 semanas, estuvimos 5 días en Brighton quedándonos en casa de amigos con las cajas de un lado para otro porque todavía no nos habían confirmado la casa. Y luego tuvimos bastante problemas durante el alquiler, entonces por eso nos negamos a que nos subieran el alquiler y al final pues se echaron para atrás. Entonces que aunque tengamos algunas cláusulas y demás que no siempre hay que aceptar, nunca hay que aceptar lo que nos... Claro, infórmate y luego ya... Efectivamente. Pues y, eso, bueno, sí, y continúa. aunque hayan hecho mejoras y tengan derecho a subirnos el alquiler, siempre podemos negociarlo. Pues, tampoco hay que aceptar que nos suban la cantidad que les parezca a ellos. Tiene que ser una cantidad que consideremos justa. Y ya el último apartado del tema de vivienda es con los depósitos, que esto es un problema bastante común, sobre todo con el tema de caseros privados. Nosotros cuando entramos en una casa, normalmente lo que nos van a pedir es que paguemos un mes por adelantado y que paguemos el depósito, que normalmente suele ser otro mes o un mes y medio. El depósito no es un dinero que se lo damos al casero y se lo quede él para que haga con él lo que quiera. El casero está obligado, o tanto el casero como la inmobiliaria, a ponerlo en una empresa externa. Hay 3 empresas que se dedican a esto, y es el DPS, Deposit Protection Service, TDS es... bueno, no me acuerdo, es el Deposit Scheme, no sé qué. El TDS, el DPS y My Deposit. Son 3 empresas que se dedican a simplemente a eso, a almacenar el dinero para que sea como una especie de empresa neutral. Esto es importante, que cuando firmemos un contrato también recibimos información de dónde se va a poner nuestro dinero. Nos van a tener que dar un número de referencia, un número de usuario y las condiciones en las que ese dinero se va a guardar y cómo el casero puede acceder a él si tiene que coger dinero porque no le hemos pagado alquiler o porque hemos causado algún destrozo en la vivienda. En todas estas empresas, aparte de tener una normativa de cómo acceder a ese dinero, ofrecen un servicio de mediación. Es decir, que si nosotros nos vamos de la casa y el casero quiere quitarnos 100 libras porque le parece, tiene que proponérselo a esta empresa. Y la empresa se va a poner en contacto con nosotros para que nosotros mandemos las pruebas que consideremos oportunas. Por esto es muy importante que mandemos, cuando nos vayamos a ir de la casa, hagamos siempre fotos para demostrar que la casa está en buen estado, si es que lo está. Así el casero pues va a tener que demostrar de que la casa está en mal estado y de que ha hecho el servicio. Y eso es muy importante,
el dinero, aunque no esté en nuestras manos, es nuestro. Y entonces, si el casero lo va a coger, nos tiene que demostrar que realmente tiene derecho a coger ese dinero porque no hemos pagado la renta o porque ha habido algún destrozo. Y segundo, y casi todavía más importante, que ese dinero se ha utilizado para hacer el arreglo. Es decir, a mí no me vale con que digan has roto un cristal, me tiene que demostrar que ha habido alguien que lo ha ido y lo ha cambiado. A mí me parece justo que si yo he roto algo en la casa me lo quite y lo pague, porque al final va a ir otra persona a vivir ahí, entonces esa persona también tiene derecho a que la casa esté en condiciones. Pero no me parece justo que haya, como pasa muchas veces, de que los caseros, sin ninguna prueba, quiten dinero y no hagan arreglos, porque las casas, pues en Inglaterra, normalmente las casas a las que accedemos normalmente los inmigrantes no están en grandes condiciones, hay muchos problemas de humedad, de falta de mobiliario en condiciones. Entonces, si ese dinero, aparte de que se nos quita, no se invierte en la casa, pues es doblemente injusto. Entonces, que la gente sepa eso, que nos tienen que dar información de dónde está nuestro dinero e información de cómo vamos a poder acceder a él, o cómo puede el casero acceder a él. Y esas un poco son las condiciones o los problemas más comunes que hemos visto que hay con el tema de la vivienda aquí en Inglaterra. Ujú. Muy bien, pues eso es todo, Valentín. ¿Alguna cosa más que añadir? Yo creo que yo ya he hablado No, suficiente por hoy. pues nada, recuérdanos cuándo es la charla, dónde es la charla. Pues la charla es este miércoles 18 de abril a las 5 de la tarde en Central Library, en el cuarto piso, en el meeting room número 2. De todas formas pondremos carteles por el cuarto piso porque hay veces que nos han cambiado de habitación. Pero vamos, en cualquiera de las 3 meeting rooms que hay. Mira, yo lo voy a poner en la página web ahora para la gente que quiera acceder a... Y si quieren contactar con Solfed, ¿dónde os pueden encontrar? Pues en liverpoolsolfed.org o en Facebook y en Twitter poniendo Liverpool Solfed. De todas formas, el evento de la charla también está en españoles en Liverpool, entonces que hay bastante información. Así que nada, darle al interesado, Dale interested, me gusta y going. Y bueno, decir también que la misma charla, el mismo taller se va a dar en inglés, pero eso va a ser el 8 de mayo en el Croissant of Inequality, que es un community center en el maravilloso barrio de Kensington. Está en Holt Road. En Holt Road, exactamente. Ahí está también la radio libre Ahí está de Liverpool. Liverpool Community Radio, que es donde empecé yo. Donde entrevistaste a Pablo por primera Donde vez. entrevisté a Pablo por primera vez. A Pablo y a Caterina, que es la novia de Valentín. O sea que sí, ahí empezó todo. Y nada, pues eso, lo haremos el 8 de mayo a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, a las 3. Esa va a ser en inglés, o sea, si alguien se entera mejor en inglés o tiene colegas ingleses o de alguna otra nacionalidad, no hispanohablantes, pues ahí pueden venir. O si te la pierdes el miércoles, pues bueno. Así aprendes un poco de inglés también, es una buena opción Así para... aprendes inglés. ¿Qué día es el miércoles? 18. 18 en la cuarta planta habéis dicho. El meeting room, porque es en la planta de arriba. Bueno, Pablo, te dejo 5 minutos para que nos hables un poco de la Feria Libre Anarquista. ¿Cómo fue? Cuéntanos, tú que lo viste de primera mano. Bueno, pues muy bien, la verdad, estamos muy contentos de cómo salió todo. Fue en Londres, ¿no? No, aquí en Liverpool. Aquí en Liverpool la tuvimos en un sitio que se llama Blackie, que es un edificio así antiguo, redondo, que hay justo al ladito del Arco Chino. Y bueno, pues muy bien, tuvimos muchos puestos, un montón de material. Estuvo el puesto de Solfed. Solfed además estuvo muy bien porque vinieron compañeros de Brighton a dar una charla sobre vivienda, explicando unas cosillas más de lo que Valentina ha estado comentando. Vamos, yo sobre Solfed no tengo mucha idea porque yo estuve más centrado en temas de la organización. Sí, sé qué tal. Es que me estoy riendo porque me acabo de dar cuenta que está en off mi micrófono. No. se te oye. Vale, no, Está perdóname. configurado. No, porque te estoy oyendo yo por los cascos y lo que falta. Pues nada, se tendría que repetir el programa, Valentín, ¿eh? Joder, macho. Porque además has sido tú el que ha hablado No, yo casi pensaba- todo. Pablo ha Yo estado muy pensaba que había sido tranquilo, por ¿eh? ahí, en algún momento he hecho quitar aquí el pesado. No, me estaba fijando, vamos, yo te digo No por los se oye, cascos, se o sea oye. que eso significa que a lo mejor lo mismo se está oyendo por ese. No sé, se oye, Sí, no, perfecto. se ha oído. Pues, Pablo, ¿alguna cosa más que Pues añadir? nada, eso vamos, muy... Al año que viene. Bastante bien, el año que viene intentaremos volver con el asunto. Tuvimos además comida, tuvimos una zona para críos que, bueno, yo creo que los adultos se lo pasaron mejor que los críos. Y nada, varias charlas, varias historias. Estamos muy contentos, la gente que lo hemos organizado, un poco cansados por, bueno, todo lo que cuesta organizar este evento y todas las eventualidades a las que uno tiene que enfrentarse.
Pero muy bien, muy contentos y a ver si el año que viene en abril lo tenemos más y mejor. Pues muy bien, pues nada, muchas gracias por venir, chicos. Ha sido un placer como siempre. Muchas Y gracias. como siempre sabéis que podéis Claro, volver. y nos vemos en 2 semanas a lo mejor. Sí. ¿Qué mejor plan? Muy útil y que yo, por ejemplo, llevo muchos años aquí que estoy totalmente desinformada en cuanto... Lo mismo tengo que contactar con vosotros para lo de la Perfecto. casa. Sí. Que me está dando problemas. Y nada, también queremos decir que estará con nosotros Andrea Balbuena Bueno, la semana que viene, que hemos tenido hoy un... Bueno, intentaremos. error. para Sí, la semana que viene. intentaremos. Menos atrevemos a Tenemos prometerlo, pero- tenemos que aprender un poco La más técnica. de La técnica. técnica para poder traer invitados. de Bueno, la en distancia. último caso nos llamáis a nosotros y hacemos de relleno. La verdad, esta vez has sido tú el que ha venido, el que me dijiste, venga Luis, vamos a la radio, tal. Esta vez no he tenido que ir detrás de ti. Podéis venir cuando queráis y si otro día os apetece hablar de otra cosa que no sea lo del sindicato, también discutir cualquier tema. Cuando queráis ser portada Del fútbol. o lo que queráis, pues... Mira, cuando se acerque el mundial podemos hacer un especial fútbol. especial fútbol. Traemos a la gente que hemos estado trayendo y A los argentinos. a los argentinos. Claro, podemos traer a los argentinos, los chilenos... Los chilenos no creo que quieran venir. No, los chilenos pueden venir de comentaristas, Sí. Bueno, algo neutral. Coral, ¿quieres decir algo de la revista? ¿Más? No, yo quería decir, pero igualmente ya lo haremos tranquilamente la semana Sí. que viene, o sea, con toda la información y si podemos hablar con Marcos, que es el que lleva las revistas. No solo decir que colaboramos a partir de ya vamos a tener una sección propia de Scousers en una revista que se llama Más Reino Unido. Se publica, tiene base en Londres, pero llega a Manchester, Birmingham, Bristol y bueno, aquí Y también vamos a tener nos van a ejemplares. mandar ediciones todas las semanas. Las dejaremos por ahí en punto clave para que los hispanos puedan adquirirla. Es totalmente gratuita. Si no, siempre podemos utilizar a Pablo para que lo haga, ¿eh? Sí, de repartidor. y bueno, y vamos a tener una sección en la que se hablará un poco sobre... estará centrada en los invitados y en su experiencia, ¿no? Que nos cuentan aquí en la radio y como hispanos en el extranjero, en Liverpool en este caso. Y bueno, podéis ver la web de la página, aunque tampoco encontraréis mucho porque las revistas en formato impreso no aparecen en formato... Aparece la portada, ¿no? Aparece la portada y algunos datos más, pero no se puede ver, no se puede ver toda la información. Y bueno, Más Reino Unido. Y nada, os iremos informando y ya la semana que viene. Y lo mismo, también hacemos otra colaboración con ellos desde su página web. Pero bueno, ya iremos iremos dando informando información a lo largo de la semana. Pues nosotros hemos terminado ya, ¿no? Pues sí, al final hemos Sí, echado al las final 2 hemos horas echado las casi. 2 horas, así Mira. que gracias a nuestros amigos de Solfed. Y nada, nos vemos el lunes que viene. Seguidnos en Facebook, ahí es donde ponemos los posts sobre lo que vamos a hablar Yo y justo acabo dónde... de compartir, perdón, el The Guardian acaba de sacar un artículo sobre una discusión sobre el minimum wage. Porque hay expertos que dicen que es demasiado alto, hay gente que dice que se debería de subir y es muy interesante, lo he compartido en la web ahora mismo, por si le queréis echar un vistazo en relación a lo que vosotros habéis hablado hoy. Sí. Pues nada, eso es todo. Recordad seguirnos en Scousers y nos vemos el lunes que viene. Elena, Coral, muchas gracias como siempre. Y nada, A vosotros por venir. Muchas Así que gracias. Ya, a Gracias los por invitados. invitarnos. bueno, chao, Hasta chao. la semana que Hasta viene. la semana que viene. Por si el tiempo me arrastra a playa.